Buenos días, estamos aquí en el podcast Platón. Yo soy Steven y aquí lo estoy haciendo con mi compañero Ángel y mi compañero Roberto. Este es el capítulo 1 y a continuación les voy a hablar sobre la filosofía. Y pues si hablamos etimológicamente sobre la filosofía, viene del griego y se divide en filo y sofía. Y esto significa significa el amor a la sabiduría, y recordemos que por el amor se entiende, que por amor se entiende al anhelo o al deseo de algo, no necesariamente que tenga que ser sentimental. Y por esto la sabiduría se entiende a todo el conocimiento que se encuentra en este mundo. Aquí les voy a resaltar unos puntos importantes de la sabiduría, ya que la sabiduría busca realizar preguntas universales al conocimiento. Y unas que se me ocurrieron, que siento que son muy comunes para la gente común, es la de cuál es la existencia del ser humano aquí en este universo o en el planeta Tierra. Y la segunda es cuál es el origen del universo. Ya que esta pregunta aborda el misterio al inicio de los cosmos, su creación y la naturaleza del Big Bang, que sigue siendo un tema central en la cosmología y en filosofía 2. Y pues son unas preguntas muy interesantes que nunca se han podido responder, ya que pues no, realmente a ciencia cierta creo que no sabemos cuál es nuestra razón de existir en este mundo. Aquí a continuación mi compañero Ángel les va a hablar sobre los mitos. Pues buenas tardes. Primero vamos a hablar del cambio que hubo de mitos a logos. Partiendo voy a explicar la historia de Aquiles, recordando aquel guerrero imbatible que su único defecto era su talón, por el cual perdió la vida. Dando por esto entendido que así tengas poder, tengas dinero, seas una persona importante en la vida, no dejas de ser un ser humano y también puedes caer. O también, por ejemplo, la historia de Zeus, de cómo tuvo que derrotar a su padre para quedarse con el trono, y así como muchos otros que buscaban darle alguna explicación a algo incomprensible. Dando por eso entendido, mi compañero Roberto les va a resaltar unos puntos importantes también. Bueno, y después del cambio que hubo de mitos, y también complementando un poco con la introducción de la filosofía y de qué es lo que busca estas preguntas, hubieron unos que se llamaron los presocráticos, porque Sócrates fue el parteaguas que fue después de la ciencia, lo que fue el logos. Pero estos presocráticos empezaron con Tales de Mileto, que lo que buscaban era definir de dónde venimos, cuál es el origen, como lo mencionaba mi compañero Steven. Tales de Mileto afirmaba que veníamos del agua. ¿Y por qué del agua? Resulta que, Tales de Mileto es un nombre, pero Mileto es una ciudad y esa ciudad es portuaria. Entonces él, en las tardes libres, iba y descansaba sobre una roca y miraba al mar. Entonces él se preguntaba, ¿qué hay más allá de esto? ¿Qué hay más allá de lo que tenemos? Y él asumía que estábamos compuestos por agua. De hecho, un 80% del cuerpo, hablando anatómicamente o molecularmente, está compuesto por agua. Entonces, él afirmaba que sin agua no podía existir el mundo, no podía existir el universo. Que si lo vemos desde cierto punto de vista primitivo, pues tiene razón, porque las plantas ocupan agua, nosotros ocupamos agua, todo ser vivo ocupa agua, pero no es en sí como un átomo, no es algo indispensable, no es una partícula que sea tal cual la que nos hace el origen del universo, como comentó mi compañero Steven. Después de él vino Anaximandro, que él nos habló de lo indefinido, después Anaxímenes, después Hefesto de Heráclito,
después Pitágoras, después Demócrito, después Anaxágoras, que uno nos hablaba del fuego, otro nos hablaba de las semillas, que eran el origen del universo. Pero todos estos seguían un cambio, seguían un crecimiento, pero un crecimiento estancado y un crecimiento fijándose en qué había hecho el anterior. No se preguntaban realmente dónde venimos, sino que seguían lo que ya estaba estructurado. Después de estos que hubo, que fueron como unos que intentaron ver lo que había detrás, recordemos por ejemplo que Tales de Mileto no nada más hacía filosofía, no nada más se preguntaba estas cosas. También Tales de Mileto tiene operaciones como la del cateto A más cateto B es igual a cateto C al cuadrado, y después se hace la raíz cuadrada, etc. O sea, eran gente importante que se dedicaba a asesorar a la gente del gobierno. Por eso la reflexión que dio mi compañero Ángel acerca de Aquiles es del mismo del gobierno, o Platón cuando escribió su libro fue de la República por lo mismo. Entonces, después de estos sentaron el precedente, porque después vino Sócrates, después vino Platón, después vino Aristóteles. Recordemos que Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó más de lo que se había conquistado en ese entonces. Conquistó Persia, derrotó a los indios, derrotó a los de Afganistán, derrotó a muchos, por ejemplo en la batalla de Guadalcanal, etc. Entonces el rey Darío se quedó acorralado, pero bueno, eso a continuación lo vamos a detallar un poco más. Y lo que sigue es el cambio que hubo del mitos al logos, y el logos, quienes fueron los socráticos, los que fueron las bases de esto, y mi compañero Ángel les va a detallar un poco más de esto. Pues